Dentro de las tantas riquezas que tiene la palabra de Dios, indudablemente que una de ellas, primerísima, es que nos permite confrontar, espejar nuestra vida, nuestras conductas, nuestro modo de vivir con aquello que día a día, para nosotros hoy, domingo a domingo, Jesús mismo quiere compartir con nosotros. Uno podría decir las tantísimas veces que ha oído la proclamación, por ejemplo, de este Evangelio, Jesús que camina sobre las aguas. Y sin embargo, como es palabra de Dios, y Dios tiene un mensaje para vos y para mí, para todos, Jesús quiere que nos apliquemos la profundidad de estos textos a nuestras vidas. Entonces, en la celebración de la Eucaristía nos encontramos verdaderamente con nuestro buen Señor en su palabra, que quiere ser guía, Él quiere ser alimento también a partir de la palabra, para que reorientemos, para que volvamos a reconstruir o para que caminemos con mejor firmeza, con mayor profundidad, para que vivamos con hondura nuestro ser hijos de Dios. En la primera lectura, el libro de los Reyes, nos encontramos con el profeta Elías. Elías acababa de hacer una especie de proeza, casi como poniendo a Dios de su lado obligadamente. Y entonces se arma toda una escena donde Elías decide mandarse un poco así como la parte, diríamos, y hace caer fuego sobre 400 falsos ídolos. Y se produce un desastre porque él les dice al pueblo, ven, cuando yo acudo al único Dios vivo y verdadero, Dios actúa. Pero ustedes que están persiguiendo a Baal y a esos falsos ídolos, ¿no se dan cuenta que no los ayudan, no les responden? Entonces, claro, la mujer del rey, llamada Jezabel, que era la que había introducido, así como el paganismo, la idolatría, de una manera muy fuerte en el pueblo, desata una persecución contra Elías. Entonces es curioso, porque por un lado Elías se siente que tiene a Dios muy cerca y que puede hacer semejante prodigio, pero cuando le empiezan a perseguir, se escapa, huye al desierto. Deja su condición de profeta para ponerse a buen resguardo, porque sabe que lo van a matar. Entonces, bueno, allí le sale Dios al cruce, y le dice a Elías, que estaba escondido en una cueva, salí y ponete de pie, porque yo voy a pasar por allí. Y entonces viene lo que escuchamos, el terremoto, el viento huracanado, el fuego, y cada intervención Elías piensa, acá está Dios. Y se confunde una y otra vez, porque Dios no estaba ni en el terremoto, ni en la tempestad, ni en el fuego. Aparece, se hace ver en una suave brisa. Y entonces le dice Dios al profeta, volvé allí, al lugar desde donde te escapaste y empezaste a huir, y retomá, continúa con tu misión de profeta, que para eso te llamé. Entonces, esta es una, me parece, primera enseñanza para que nosotros confrontemos nuestra vida con esta primera intervención de Dios hoy en su palabra. Cada uno puede ser, esta es una invitación para la semana, ¿no es cierto?, que nos miremos, porque si no en todo, tal vez en algunos aspectos estemos como escapándonos en huida. Es cuando uno sabe que este modo de vivir, de tratar a mi mujer, a mi marido, estas trampas, licencias que me tomo en el trabajo, no es lo que Dios me está pidiendo. Bueno, pero todo el mundo lo hace, relajamiento en la vida, este compromiso parcial. Soy cristiano cuando celebro mi fe, rezo, pero después, no, acá Dios no se mete en mi vida, yo hago lo que quiero. Hay muchas situaciones en nuestro día a día en donde estamos como huyendo, escapando. Entonces es muy lindo que hoy escuchemos, porque de esto se trata,
a Dios que nos llama personalmente, nos dice, salí allí de donde estés encerrado, donde estés temeroso, donde estés escondido o desde donde te estés escapando, y esperá, porque yo voy a pasar. A Elías le tocó encontrarlo en la serena calma de una brisa suave. Cada uno de nosotros tendrá que estar atento, porque Dios pasa, lo va a decir por allí algún santo, es Cristo que pasa. Y tenemos que estar atentos, porque lo propio de Dios es pasar y acompañarnos en nuestra vida. Pero tenemos que salir, es una cosa y una cosa. Dios pasa, y eso está claro. Lo que a veces no está tan claro es que tengamos esa disposición para ponernos de pie, dejar atrás el encierro, el temor, las dudas, los enojos y salir a esperar a Dios que pasa por nuestra vida. Esto es sano y además es necesario para nosotros. Se trata en la vida de encontrarnos con Dios. Elías va a regresar, no se va a quejar. Nosotros cuando estamos atravesando una situación dura y difícil, decimos, por ejemplo, abandono el matrimonio, rompo la pareja, noviazgo, cambio de trabajo, me voy del país, no sé, cada uno sabrá, hay muchas formas de irse o escaparse. Voy a lo más profundo, por favor, y no a la lectura superficial. Es ese momento en donde uno dice, no doy más, estoy harto. Bueno, allí es de la fe se tiene que poner de manifiesto. De esto se trata, a esto quiero llegar, y a esto quiere llegar Jesús. El domingo pasado encontramos esa escena tan linda de la multiplicación de los panes, donde veíamos cómo Jesús, entre comillas, hace el milagro si el hombre comparte lo que tiene. Entonces escuchábamos como desafío para la semana a Jesús que nos decía, salgan ustedes y compartan lo que tienen, denles ustedes de comer, paciencia, una linda contestación, una visita, pongan la otra mejilla. Sí, compartan también materialmente lo que tienen, que para eso lo han recibido. Porque esta es la propuesta del Evangelio. Si todos ponemos lo que tenemos, Dios lo multiplica y allí se produce el milagro. Escuchábamos cómo Jesús le habían informado que su primo Juan Bautista lo habían matado y entonces Jesús quería retirarse a rezar. Pero cuando cruza a la otra orilla con sus apóstoles, percibe una multitud de gente que estaba sola, estaba necesitada de la palabra de Jesús y además finalmente hambrienta. Y Jesús, esta me parece es una segunda gran enseñanza para nosotros, no se prioriza. No es, déjenme que acabo de atravesar todo el lago y vengo acá porque quiero rezar. Después los atiendo. No. Jesús, porque está atento, se detiene, y esa es una enseñanza para los apóstoles, pero para nosotros hoy también, detenernos ante la necesidad, cualquiera sea, se lo merezca o no, de aquellos que están a nuestro lado, de mi tiempo, compartir mi fe, alentar, animar y también asistir con lo que pueda y tenga, talentos, bienes, mi tiempo y también las cosas. Porque si yo no pongo lo que tengo, insisto, privo a Jesús de poder hacer el milagro. He pensado en estos días, qué triste pensar, imaginarnos cuántas veces en la vida Dios podría haber hecho verdaderos milagros si hubiéramos compartido valientemente, confiadamente, un poco más. Los apóstoles pusieron 5 panes y 2 peces que encontraron por ahí, pero lo pusieron y Jesús multiplicó. Terminan de comer, Jesús se despide de la multitud, predica, cura, alimenta, los despide, es decir, que verdaderamente hace una atención completa, no es que se los saca de encima dando algo,
permanece junto a ellos. Pues bien, cuando termina esa escena, despide a la multitud y Jesús mismo les pide a los apóstoles que se adelanten, que crucen, regresen a la otra orilla. Y él entonces sí, no es que porque le salió al cruce una necesidad, abandonó su encuentro personal con el Padre. No es que puso excusas, que podría haberlo hecho, para no rezar. No, Jesús sabe lo importante que es el encuentro personal con su Padre. Y acá hay otra enseñanza muy profunda para nosotros, que a veces los apuros de la vida, las complicaciones, la falta de tiempo, excusas en definitiva, hacen que nuestra oración sea escasa, de baja calidad, pobre, donde no hay un verdadero encuentro con nuestro Padre. Esto no puede faltar en nuestra vida, así como no falta el agua que bebemos, el alimento que ingerimos y que sostiene nuestra fortaleza física. Si falta la oración, falta todo. Cualquier empresa que hagamos no será eficaz, no por lo menos con la eficacia que Dios quiere darle. Y esta es otra gran enseñanza. Jesús reza, y no un poquito. Después del cansancio de haber cruzado a la orilla, de haber alimentado, de haber predicado, de haber sanado, se retira a la noche para rezar hasta la madrugada. Largo tiempo de encuentro con Dios. Y entonces sí, se acerca a Él caminando sobre las aguas. El Evangelio nos dice que había una fuerte tormenta, vientos, olas. Y claro, esto desconcierta a los apóstoles que creen ellos, un fantasma. Entonces, tras que tenían el temor propio de quien se encuentra en una embarcación zarandeada por las aguas y los vientos, encima esta presencia. Y allí Jesús, que les dice a ellos y a nosotros hoy, otra de las frases que tantísimas veces nuestro buen Señor se ocupa de repetir en el Evangelio como buena noticia. La primera de ellas, ánimo, o también confíen, o también tranquilícense. Ahí con papel y lápiz en casa, estas palabras no las podemos dejar pasar. Ánimo, confía, tranquilízate. Allí en el centro, el mensaje más importante, soy yo. Jesús me dice, ¿tenés miedo? ¿Estás asustado? ¿Estás intranquilo? ¿Te está faltando confianza? Soy yo. Pero escúchame, te lo estoy diciendo a vos. A ver, esta es palabra de Dios. No es un cuento de algo que sucedió hace 2000 años. Necesitamos oír estas palabras y darle un marco desde la fe. Y finalmente, estas palabras tan consoladoras de parte de Jesús. No tengan miedo. Es una invitación. Jesús no me quita el miedo. Me dice, escúchame a mí que te digo, porque estoy a tu lado, no tengas miedo. Se ve que Pedro, que estaba en la barca junto a los otros apóstoles, decidido como era, bueno, les dice, miren, Señor, si sos vos, mandame ir a ti. Sabe que Jesús tiene esa autoridad. Era decidido y valiente. Y se larga hacia adelante. Lo inédito, dirá por allí algún autor. Pedro abandona la seguridad de la barca apoyándose en la seguridad de la palabra de Jesús. Ese es nuestro camino. Y entonces empieza bien, pero avanza con dificultad, porque cuando los vientos, las olas, el escenario hace que deje de mirar a Jesús y ponga la mirada, en este caso, en sus problemas, empezó a hundirse. Y esta es una más, y no cualquiera, una enseñanza profunda para nosotros, porque nos pasa lo mismo. Cuando dejamos de mirar, de tener los ojos fijos en Jesús, de tener el corazón anclado en el cielo,
los problemas, las incertidumbres. No me voy a detener, cada uno de nosotros tendrá las propias. Literalmente nos empezamos a hundir. Y entonces menos mal que está esta escena en el Evangelio, porque nos hace mucho bien este recorrido de Pedro. Empezó con entusiasmo, pegó el salto desde la fe, pero no perseveró. Y empezó a hundirse. Entonces, ¿qué hizo? Pegó el grito. De vuelta, orientó la mirada a Jesús y le dijo, Señor, sálvame. Y allí Jesús, que estira el brazo, lo sostiene y a Pedro y a nosotros nos dice, hombres de poca fe, gente de poca fe, hijos de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Es tan simple el mensaje de este Evangelio que sobran las palabras. No quiero detenerme a repetir lo que acabamos de escuchar, pero sí me parece que en la medida en que nosotros hagamos pie, escribamos a fuego el recorrido de las palabras que hoy estamos oyendo, bueno, será como Pablo en la segunda lectura, que se va a lamentar porque el pueblo de Israel desperdició, no supo ver, no reconoció, se distrajo el paso de Dios por sus vidas. Y esto nos puede pasar a nosotros hoy. Entonces, acá no da lo mismo que yo escuche y verdaderamente diga, voy a oír a Jesús, voy a mirar fijo a Jesús, voy a tener la certeza que Jesús, pase lo que pase, está en mi vida, está en mi barca, está en la iglesia, aunque las tormentas arrecien, aunque los vientos soplen, yo voy a gritarle como Pedro, Señor, sálvame, porque sé que en esto me estoy hundiendo, tal vicio, tal debilidad, tal confusión. Te pido, Señor, que me rescates, porque como Elías también me encuentro huyendo, escapando. Y porque como Elías también tengo la tentación de aplicar como la soberbia, y entonces creo que lo puedo destruir todo. Y Jesús me está diciendo, aprendan de mí, yo soy manso, humilde de corazón. Tengan fe. Lo que conmueve verdaderamente el corazón de Jesús es la fe. Vamos a pedir al Señor entonces a lo largo de esta semana empezar bien y seguir mejor. Y que allí donde reconozcamos que nos estamos hundiendo, que en el prójimo que está a nuestro lado podamos sentir esa mano estirada, que me sostiene, que me rescata. Es tan importante el pedir ayuda como el dejarnos ayudar. Es tan importante el oír la palabra de Dios como reaccionar frente a esta palabra y reemprender el camino. Salí, Elías, salí del encierro, salí de tus miedos y esperá a Dios que va a pasar. Esta Eucaristía es Cristo que pasa. Por eso son palabras de gran consuelo. Vamos a pedir al Señor en esta semana que estamos comenzando el volver a dirigir lo mejor de nuestra mirada, lo mejor de nuestra capacidad de oír y nuestras manos para seguir alimentando. Esto denles de comer ustedes, no se acaba. Lo hemos dicho también, la palabra de Dios va como apoyándose en la de la semana pasada y en la anterior. Y esto es para que podamos recuperar nuestra verdadera condición de hijos amados y sostenidos por nuestro buen Señor. Los invito a que juntos celebremos nuestra fe.